Algunos secretos nunca se entierran y algunas huellas nunca se desvanecen. A veces, el pasado no se detiene en recuerdos difusos, sino que persiste esperando los momentos que nunca podremos olvidar, a veces regresando antes de que nos demos cuenta. James ha superado innumerables desafíos, desde aventuras en oscuros bosques, fiebres interminables, hambre extrema, hasta ser perseguido por hombres en la noche. Pero hoy lo que más teme no son los peligros de afuera, sino la obsesión oculta que lleva en su interior desde que era niño. Y al final, la verdad no puede mantenerse por siempre en la oscuridad. La verdad sobre el padre que siempre intentó evitar, sobre las huellas que no eran de un fantasma, sino de un recuerdo que lo persigue sin cesar, ahora alcanza a Dieppe como una pesadilla inevitable. Si has seguido su viaje, prepárate, porque este episodio es el punto de inflexión, el momento donde todo cambiará para siempre. Y si estos momentos han tocado tu corazón, aunque solo sea un poco, por favor, considera suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo será una gran motivación para nosotros. Cuando estas palabras salieron de los labios de James, una pregunta dolorosa estalló en el aire. ¿Él también siguió a mi madre? La pregunta resonó como una pequeña explosión en la casa de madera, y de inmediato el aire parecía haberse vaciado de la habitación. Dieppe permaneció inmóvil, sus manos temblando al tocar sus labios, su corazón latiendo fuertemente como si intentara escapar de su pecho. Afuera, las ramas de bambú se movían suavemente con el viento, pero dentro de esta casa todo se volvió tan silencioso que ni siquiera se podía oír un solo sonido. James no la miró, parecía que no se atrevía, no podía. Lee estaba cerca con los brazos cruzados, pero él también permaneció inmóvil, como si él también estuviera sintiendo el peso de la verdad que acababa de escuchar. El aire se volvió denso, pero finalmente Dieppe recuperó la respiración y preguntó, su voz temblando: «James, ¿puedes explicar esto? ¿Qué significa que su padre siguiera a su madre?» James tragó saliva, intentando apretar su mandíbula para frenar la sensación de ahogo en su pecho. Giró hacia ella, sus ojos estaban llenos de un dolor inmenso, y murmuró: «Cada vez que mi madre salía, cada vez que iba a visitar a los vecinos, cada vez que me llevaba a la escuela». De repente sus ojos se cerraron, como si el dolor de esos recuerdos lo hubiera golpeado de lleno, quemando su alma. Dieppe bajó la mirada, sus hombros tensos con cada respiración. No pudo evitar preguntar: «¿Pero por qué, James? ¿Por qué pasó esto?». Él negó con la cabeza, sus ojos oscuros, sus labios temblorosos. «No hace falta una razón, Dieppe. A veces solo se necesita control. Solo eso». Un escalofrío recorrió su espalda cuando esas palabras salieron de su boca. Afuera, un perro ladró, no fuerte, pero con una agudeza que respondía a la tensión del aire en la casa. James continuó, su voz quebrándose en pedazos, ahogada. «Cuando tenía 9 años, mi madre se fue de casa por un tiempo. Nadie me dijo la verdad. Me dijeron que fue a visitar a un familiar. Pero una noche escuché una discusión entre mi padre y uno de sus hombres». Dieppe exhaló suavemente, un miedo profundo invadiéndola. «Él estaba furioso», continuó James, su voz bajando. «Dijo que ella había desobedecido, que se había olvidado de su lugar. Luego él envió a alguien para traerla de vuelta». Un silencio pesado cubrió la habitación. Los ojos de Dieppe brillaban y no pudo evitar preguntar: «¿La lastimaron, James?». James negó con la cabeza, pero en sus ojos el dolor y la desesperación eran imposibles de esconder. A pesar de que el dolor seguía evidente en el rostro de James, él negó con firmeza: «No, pero cuando ella volvió, ya no era la persona que yo recordaba. Ya no sonreía, no hablaba tanto como antes. Caminaba como alguien que siempre siente pasos detrás de sí». Una lágrima rodó por la mejilla de Dieppe, y en ese momento James continuó, su voz quebrada: «No fue hasta mucho después que entendí que mi padre estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener el control.
Lee, que estaba cerca, se acercó con una mirada llena de preocupación. «Entonces tu madre se fue para siempre por esto». James asintió lentamente, su mirada vacía, como si estuviera mirando al vacío infinito. «Cuando tenía 16 años, mi madre finalmente encontró el valor para irse de nuevo, esta vez más lejos, con más astucia. Nunca volvió. Mi padre dejó de buscarla después de 6 meses. Tanto Lee como Dieppe permanecieron en silencio, mirándose el uno al otro, cada uno sintiendo una fría incomodidad. Dieppe, con la voz temblorosa, susurró: «Entonces, cuando tú te fuiste, tu padre empezó a hacer lo mismo contigo». James apretó las manos alrededor de la manta, sus ojos llenos de tensión. «Sí, y cuando te conocí, cuando estábamos cerca, él pensó que tú eras la razón de mi rebeldía. Te convertiste en el objetivo». Dieppe puso una mano sobre su pecho, sintiendo el dolor en el corazón de James. «James, ¿por qué no me lo dijiste?». Su pregunta resonó en el silencio. Él bajó la cabeza, su mirada llena de tristeza. «Pensé que mantener la distancia con él te protegería. Pero cuando esa sombra apareció fuera de nuestra casa esta mañana, supe que él nunca se detuvo. No después de todos estos años». Dieppe se secó las lágrimas con la manga de su camisa, esforzándose por mantener la calma. «Entonces, ¿qué quiere él de nosotros ahora? ¿Qué quiere de ti?». Una vez más, el silencio llenó la habitación. Lee tosió suavemente, luego se inclinó hacia abajo, concentrándose en los documentos sobre la mesa. «Dieppe, James, antes de apresurarnos a concluir lo peor, necesitamos juntar todas las piezas que ya tenemos». Se agachó junto a la mesa de madera, extendió la carta, algunas notas que había escrito antes y el mapa de la zona. «Primero», dijo Lee tocando suavemente la carta, «alguien te advirtió. Segundo», continuó, «alguien estuvo vigilando la casa esta mañana. Tercero», miró a Dieppe y James a los ojos, «alguien cercano a tu padre ha estado pidiendo información sobre ti durante las últimas semanas». Lee se recostó en la silla, su mirada llena de reflexión. Estos 3 puntos señalan un esfuerzo organizado y controlado. Alguien con recursos poderosos, alguien que sabe exactamente dónde buscar. Dieppe cerró los ojos, las piezas de la verdad comenzaban a encajar en su mente, pero Lee continuó, su voz grave. «Hay algo más, un detalle que no cuadra». James levantó lentamente la cabeza con la mirada llena de dudas. «¿Qué es?», preguntó con una voz que denotaba algo de preocupación. Lee miró la carta sobre la mesa con una expresión seria. La carta de advertencia comenzó: «Si su padre envió a alguien a vigilarlo, ¿por qué habría alguien más advirtiendo a Dieppe? Claramente alguien está en contra de él». Dieppe frunció el ceño, los pensamientos confusos giraban en su mente. «¿En contra de Transon?», preguntó sin poder creer lo que acababa de escuchar. Lee asintió con la cabeza. Podría ser alguien de su pasado, un antiguo empleado, un chofer o un guardia de seguridad, alguien que ha sido testigo de demasiado o... James interrumpió, su voz suave pero llena de una inquietante sensación. «Alguien sabe lo que él le hizo a mi madre». Un escalofrío recorrió la espalda de Dieppe. Todo esto ya no era solo sobre James, ya no era solo sobre la sombra fuera de la casa, sino sobre las oscuras cosas del pasado, raíces que nunca se soltaron desde que lo conoció. James se inclinó hacia adelante, su voz bajando como si luchara contra un miedo nunca antes sentido. «Hay una razón más por la que no quiero creer que mi padre esté involucrado». Dieppe lo miró fijamente a los ojos, sabía que necesitaba escuchar más. James suspiró, su voz quebrada. «Cuando caminaba hacia casa, mis piernas cansadas atravesando el bosque, sentí como si alguien me estuviera siguiendo, no cerca, pero lo suficiente para que lo sintiera. Era como una sombra siempre al acecho, oculta en la oscuridad». El corazón de Dieppe se apretó. «James, ¿por qué no se lo dijiste a Lee antes?».
Su pregunta salió como un suspiro lleno de frustración. James negó con la cabeza. Pensé que solo lo estaba imaginando, pero después de escuchar al perro ladrar esta mañana, después de ver esa carta, ya no estoy tan seguro. Lee se sentó recto, su mirada se volvió aguda. Descríbelo. James cerró los ojos concentrándose en los recuerdos que afloraban en su mente. Era como si esos pasos fueran lentos, cuidadosos, siempre se detenían cuando yo me detenía. Dieppe contuvo la respiración sin poder evitar la creciente ansiedad en su pecho. Y una noche, continuó James, encontré huellas de botas cerca del lugar donde dormía. No eran mías, no eran de nadie de la familia de la granja. Lee frunció el ceño, repitió la pregunta como para asegurarse. ¿De qué tipo de botas? ¿Eran caras? James exhaló. Eran las que usaban los hombres de mi padre. Un miedo profundo se apoderó de Dieppe. Llevó una mano a su boca, su voz se quebró. James, susurró con la voz rasposa. ¿Estás diciendo que tu padre te ha estado siguiendo desde el día que desapareciste? Silencio. No hacía falta decir nada más. El silencio lo había respondido todo. Dieppe sintió las lágrimas subir, pero esta vez no solo por el miedo. Eran el dolor profundo en su corazón por James, por el niño que él solía ser y por el hombre que tuvo que huir de su propia sangre. Finalmente James susurró, su voz llena de sufrimiento. Mi padre, él nunca suelta lo que cree que le pertenece. Giró encontrando la mirada temblorosa de Dieppe. Y Dieppe, él cree que me pertenece. Lee respiró hondo el aire. En la habitación se volvía más tenso, como si todo estuviera a punto de estallar. Los tres podían sentir la gran amenaza que se acercaba. Dieppe respiró profundamente, su voz como un suspiro de desesperación. James, ¿qué te hizo tu padre cuando eras un niño? James dudó un momento, su mirada se clavó en ella, y las palabras que estaba a punto de decir cambiarían todo. Cuando era un niño, un momento él no solo seguía a mi madre, también me estaba vigilando a mí. Las palabras de James flotaban en el aire como polvo suspendido en un rayo de luz, flotando pero imposibles de ignorar. Dieppe no parpadeó, no podía hacerlo. El hombre que amaba estaba sentado justo frente a ella, pero de repente vio a un niño en sus ojos pequeño. Asustado, huyendo en oscuridades más profundas que la oscuridad fuera de su casa esta mañana. James respiró hondo, como si cada palabra que pronunciaba se quedara atrapada en su pecho. Cuando tenía 7 años, comenzó en voz baja. Solía salir al jardín de noche solo para mirar las estrellas. Ese era el único momento en que la casa se volvía tranquila, sin control, sin miradas llenas de vigilancia. Dieppe esperó, su respiración se detuvo. Una noche sentí que alguien estaba detrás de mí. No cerca, no me tocaba, pero podía sentir la mirada fija en mí. Miró sus manos, sus ojos llenos de tristeza. Me di vuelta, no había nadie, pero a la mañana siguiente mi padre dijo exactamente cuánto tiempo había estado sentado en el escalón de piedra, lo que había susurrado, y sabía exactamente a qué estrella había señalado. El corazón de Dieppe se apretó. Él no me regañó esa vez, continuó James, su voz suave como si no quisiera herir a nadie. Solo sonrió diciendo que siempre sabía dónde estaba yo. Lee apretó los dientes, su voz llena de tensión. Eso es vigilancia, no crianza. James asintió, su mirada vacía como la de alguien que ha perdido toda esperanza. Eso fue solo el comienzo. Respiró profundamente, hizo una pausa para recuperar la calma. Cuando tenía 9 años, traté de ir a un campo cercano a jugar con los niños del pueblo. Mi madre me animó, quería que tuviera amigos, momentos normales de la infancia. Dieppe sintió que su corazón se suavizaba, nunca lo había escuchado hablar tanto de su madre. Pero James continuó. Al día siguiente mi padre dijo que esos niños eran inferiores y me preguntó cuánto tiempo iba a perder con ellos. Enumeró todo lo que había hecho esa tarde, aunque él no estuvo allí. El estómago de Dieppe se retorció. ¿Qué te hizo él?
Preguntó suavemente, su voz temblorosa como si temiera que el miedo se desbordara. James respiró hondo, su voz más baja como si cada palabra fuera más pesada. Cuando tenía 12 me uní a un club de matemáticas sin decírselo. Mi madre me ayudó a inscribirme. Me hacía feliz, pensaba que no era nada malo. Sus dedos temblaron ligeramente y Dieppe pudo ver que luchaba con recuerdos dolorosos. Pero en la tercera semana, cuando salí de la reunión, un hombre de mi padre estaba esperando en la puerta. Me dijo que mi padre quería verme esa noche. Mi padre se sentó y me dio una charla de 2 horas sobre lealtad, sobre desobedecer, sobre cómo mi vida no podría tener lugar sin su aprobación. Dieppe se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de lágrimas. Y cuando tenía 16, dijo James suavemente con la voz distante: traté de tomar un autobús para visitar a un amigo en otro vecindario solo por una noche. Dieppe no podía respirar, pero esperó sabiendo que James aún no había terminado. Dieppe sacudió lentamente la cabeza, su rostro reflejaba miedo. Eso no es protección, eso es control. Finalmente James levantó la mirada hacia ella, sus ojos oscurecidos por una tristeza profunda. Dieppe, mi padre, nunca vigila a las personas por amor, las vigila porque las posee. La luz del sol que antes atravesaba las rendijas de madera ahora parecía más fría que nunca, como una advertencia. Lee se enderezó, la tensión creciendo en su mirada. Todo lo que describes, él está repitiendo eso ahora. Tú te rompiste con él. Te casaste con alguien que él no acepta. Has comenzado una vida fuera de su alcance. Los hombres como él no sueltan el control tan fácilmente y ahora creo que está vigilándonos. Dieppe susurró como si el miedo estuviera creciendo dentro de ella. James tomó suavemente su mano sujeta con temblores. No quiero que esto sea verdad. Rezo para que esto no sea verdad. Pero cuando escuché los pasos detrás de mí en el sendero, cuando vi las huellas de las botas por la mañana, y ahora después de la carta, después de la sombra afuera de nuestra casa, su voz se quebró como si ya no pudiera mantener la fortaleza. Ya no puedo hacer como si nada. Dieppe secó sus lágrimas, pero siguieron cayendo. ¿Por qué nosotros? Sollozó su voz ahogada. ¿Por qué no puede dejarnos en paz? ¿Qué quiere de nuestra pequeña familia? James cerró los ojos, una tristeza profunda en su mirada. Control siempre ha sido control. Lee tosió suavemente y se acercó más a la mesa. Dieppe, James, escúchenme bien. No estamos enfrentando a un simple acosador. Estamos lidiando con un hombre rico, poderoso, que ha usado amenazas durante décadas. Alguien que sabe cómo evitar las consecuencias legales. Dieppe apretó la mano de James, miró a Lee, su mirada llena de preocupación. Entonces no tenemos protección, susurró. Lee negó con la cabeza, su mirada se volvió decidida. No tienen protección. Yo y las personas en las que confío. Pero necesitamos ser inteligentes. James se enderezó, su mirada se encontró con la de Lee. ¿Qué tienes en mente? Lee señaló la carta sobre la mesa. La carta de advertencia no viene de tu padre. Viene de alguien que está tratando de ayudarnos, alguien lo suficientemente cercano para saber lo que está planeando. Dieppe parpadeó, sus pensamientos giraban rápidamente en su mente. ¿Crees que esa persona se pondrá en contacto con nosotros nuevamente? Lee habló lentamente, mirando directamente a ella y a James. Creo que esa persona ya nos está observando, igual que Tran Son nos está observando, pero desde el otro lado. James frunció el ceño, pensó un momento. Eso significa que podemos tener una oportunidad de averiguar lo que Tran Son quiere, respondió Lee, pero solo si estamos siempre alerta, solo si estamos preparados. Dieppe estremeció, una sensación de frío invadió su pecho. ¿Preparados para qué? Lee dudó un momento, luego dijo las palabras que más temían: para que él se muestre o envíe a alguien más otra vez. Dieppe sintió que se le cortaba la respiración, un miedo incontrolable. Miró a James, su mirada llena de preocupación.
James apretó su mano con fuerza, sus ojos decididos, pero también llenos de ansiedad. «Él no te hará daño, no dejaré que eso pase». «Déjalo». Dieppe negó con la cabeza. «No estás herido, casi no puedes mantenerte en pie. Si él o sus hombres vienen aquí, ya no soy un niño». James dijo con firmeza, aunque su voz temblaba. «Él no tiene derecho a controlarme. No ahora, nunca más». Lee puso una mano firme sobre el hombro de James, como si intentara transferirle la fuerza que le faltaba. «James, si quieres proteger a tu familia, necesitas contarme todo. Cada detalle de tu infancia, todo lo que tu padre hizo, todos sus métodos». James se quedó rígido, sus hombros como si llevaran el peso de un pasado del que no podía escapar. Dieppe lo miró preocupada. «James, ¿puedes hacerlo?» Él la miró y en sus ojos ella vio nuevamente al niño. Dieppe casi podía ver al niño escondido tras el hombre que tenía delante, un niño que aprendió demasiado pronto lo que significaba el miedo. Lentamente, dolorosamente, James asintió. Lee se sentó frente a él sacando una libreta. «James», dijo suavemente, «empieza desde el primer recuerdo que no puedes olvidar». James respiró hondo, cerró los ojos y susurró. «Cuando era pequeño solía pensar que los pasos detrás de mí eran fantasmas». Abrió los ojos mirando vacíamente hacia el frente. «Pero nunca fueron fantasmas». El aliento de Dieppe tembló, su corazón se apretó. James tragó saliva. Siempre era él. Su voz se quebró. «Mi padre me hizo esto desde que era muy pequeño». Dieppe sintió como el miedo la invadía, como si todo a su alrededor estuviera colapsando. Lo que había creído que eran sombras, los pasos nocturnos, ahora resultaban ser huellas de un dolor profundamente arraigado en el alma de James. Un escalofrío recorrió su espalda. En este episodio, la verdad sobre el pasado de James finalmente se revela. La voz narradora se entrelazaba en el espacio como un eco inevitable. Lo que Dieppe pensaba que eran los pasos de extraños, resultó ser el eco de la infancia de James, sombras dejadas por un padre. Un hombre cuya necesidad de control era más profunda de lo que ella había imaginado. A medida que James revelaba las cicatrices emocionales que había cargado durante todos esos años, Dieppe comenzó a entender que el peligro que rodeaba su casa no comenzaba en las fronteras. Había comenzado mucho antes con un hombre que nunca dejó de vigilar a su familia. El oficial Lee se sentó recto, sus ojos brillaron con las piezas que había reunido. Las advertencias, las apariciones y los patrones lo llevaban a una conclusión aterradora. Alguien cercano al padre de James había estado vigilando a Dieppe durante semanas. Cada revelación hacía que el aire en la habitación se volviera más denso, y tanto Dieppe como James comenzaron a darse cuenta de que ya no estaban lidiando con el pasado. El pasado había regresado para buscarlos como una tormenta inevitable. En esos momentos, Dieppe sintió como la quietud se apoderaba del ambiente. Cada segundo parecía durar una eternidad, y el miedo por lo que estaba por venir no podía apagarse. El pasado había regresado ya no como un recuerdo borroso, sino como una amenaza presente imposible de escapar. Dieppe respiró profundamente, sintiendo como el aire en la habitación se volvía denso, como si fuera difícil respirar. Miró a James, sus ojos reflejaban todo el dolor y el miedo que había ocultado durante todos estos años. Los recuerdos que él acababa de compartir no eran nuevos para ella, pero al escucharlos directamente de su boca, las piezas se volvían vivas y más aterradoras que nunca. Cada palabra de él era como un corte profundo en su corazón. Lee continuó con su análisis, manteniendo una postura firme. Cada aparición de ese hombre, cada paso en la oscuridad es una señal. Esto no es casualidad. Alguien ha planeado todo esto desde hace mucho tiempo. Personas como Transon no renuncian fácilmente. Están demasiado acostumbrados a controlar todo lo que los rodea. Miró a James con una mirada que parecía querer enfatizar que todo esto no sería fácil,
que la batalla que enfrentaban sería sin cuartel. James bajó la cabeza, sus ojos llenos de un dolor que no parecía poder sacudir. No sé qué hacer ya, Lee. No puedo seguir viviendo con miedo. Pero si él realmente nos está siguiendo, si no nos va a dejar en paz, no tendremos ni un segundo para respirar. Dieppe lo miró sintiendo un dolor profundo en su pecho. No estás solo, James, dijo suavemente. Vamos a enfrentar esto juntos. Lee se volvió hacia Dieppe, sus ojos reflejaban seriedad. Dieppe, James, no puedo hacerlo solo. Necesitamos una estrategia. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Si solo nos defendemos, vamos a perder. Necesitamos saber más sobre Transon, sobre cómo opera y sobre las relaciones que ha construido. Necesitamos saber todo. James asintió levemente, comenzando a sentir que la determinación despertaba dentro de él. He vivido demasiado tiempo bajo su sombra. No puedo dejar que él siga controlando nuestras vidas. Dieppe puso una mano en su hombro, su voz firme. No podemos vivir en el pasado. Tenemos que salir adelante, tenemos que luchar no solo por nosotros, sino por esta familia. Lee se levantó, comenzó a caminar por la habitación como si estuviera trazando un plan. Necesitamos buscar información de personas que trabajaron con Transon en el pasado, personas que lo conozcan bien pero que se hayan ido. Podrían ser antiguos empleados, ex-chóferes, guardias de seguridad. Necesitamos entender sus conexiones con el poder, con socios comerciales, con personas que lo ayudaron en el pasado y que ahora podrían estar dispuestos a ir en contra de él. James miró a Lee con determinación. Haré todo lo que sea necesario para proteger a mi familia. No voy a dejar que él nos controle más. Lee lo miró, su mirada llena de ánimo. Bien, James. Pero debemos ser cautelosos. Si Transon descubre que estamos investigándolo, las cosas no serán fáciles. Él nunca perdona a aquellos que se oponen a él. Dieppe sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tenemos que prepararnos para lo peor, ¿verdad? Lee se detuvo mirándola a ella y a James, sus ojos llenos de seriedad. No podemos prever todo, pero podemos estar preparados. Tenemos que protegernos mutuamente y tenemos que encontrar una manera de que Transon no pueda atacarnos por sorpresa. El silencio llenó la habitación y en ese espacio Dieppe sintió un cambio claro. Ya no era una sensación de impotencia o miedo, sino una determinación fuerte, la sensación de que podían superar todo. Ya no solo eran personas huyendo, eran personas dispuestas a enfrentarse y luchar por su libertad, por su familia. James miró a Dieppe, sus ojos ya no reflejaban tanto miedo como antes. Haremos todo lo que sea necesario para protegernos, dijo con una voz más fuerte que nunca. Dieppe asintió, sintiendo una nueva oleada de fuerza en su interior. Lucharemos hasta el final. Lee los miró durante un largo rato, luego se inclinó retomando los papeles y notas sobre la mesa. Tenemos que movernos rápidamente. Cada paso de Transon está calculado, cada segundo cuenta. James apretó la mano de Dieppe, sintiendo el calor de ella transmitirse a él. Vamos a superar esto, ¿verdad? Preguntó con la voz llena de esperanza. Sí, respondió Dieppe, su voz firme. No dejaremos que él gane. Todo había cambiado. Ya no era una vida simple, ni esos días tranquilos que alguna vez soñaron. Ahora se enfrentaban a una guerra, pero no estaban luchando solos. Se tenían el uno al otro y harían todo lo posible para proteger a su familia, proteger lo que amaban. No importaba el peligro que los esperaba, no se rendirían. En los momentos que siguieron el plan, comenzó a tomar forma y Lee dio instrucciones claras. Necesitamos contactar con personas que puedan ayudarnos, aquellos que conocen bien a Transon. Cada recurso es importante. James se levantó, su mirada ya no reflejaba miedo, sino determinación. Haré todo lo necesario. Dieppe apretó su mano, diciéndose a sí misma que no dejarían que nada los detuviera. Protegerían a su familia, protegerían su futuro y no permitirían que el pasado siguiera controlando sus vidas.
Dieppe sintió que su corazón latía más rápido al pensar en lo que estaba por venir. Ya no había más opciones. Tenían que enfrentar la verdad y enfrentarse a Tran-Son, el hombre del que James había huido toda su vida. El pasado había llegado, y esta vez no era solo un recuerdo vago, sino una amenaza palpable. Lee continuó ampliando el plan, sus ojos llenos de determinación. Tenemos que empezar ahora. Primero necesitamos revisar todos los datos que hemos recopilado hasta ahora. La carta, las huellas fuera de la casa, todo. Si pasamos por alto algún detalle, será una oportunidad para Tran-Son. James asintió, la tensión aún era evidente en su mirada. ¿Por dónde empezamos? Lee abrió su libreta y señaló un mapa marcando varios lugares. Necesitamos ponernos en contacto con las personas que trabajaron con Tran-Son, las que se fueron pero aún pueden darnos información. Ellos pueden ser los que mejor lo conozcan. También los antiguos socios comerciales, aquellos que lo ayudaron pero ahora quieren apartarse. Ellos saben cómo actúa y nosotros descubriremos cómo enfrentarlo. Dieppe escuchó atentamente. Entonces, ¿vamos a buscar a esas personas? Exacto, dijo Lee. Todos tienen un punto débil y Tran-Son no es la excepción. Una vez sepamos lo que está pensando, tendremos la oportunidad de contraatacar. Tenemos que proteger a nuestra familia, pero también debemos estar preparados para lo peor. James miró el mapa, sus ojos brillaban con una nueva determinación. Haré todo lo necesario para proteger a Dieppe y a nuestro hijo. Dieppe sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero ya no sentía miedo. No podía tener miedo. Ya no era el miedo pequeño de antes, sino una fortaleza dispuesta a enfrentarse a cualquier peligro. Lo lograremos. Confío en ti, James. Lee la miró con una mirada evaluadora. Dieppe, no podemos depender solo de la suerte. Cada movimiento debe ser cuidadosamente calculado. No podemos cometer errores. James miró a Lee, sus ojos fríos pero llenos de determinación. Lo entiendo, sin errores. Estaremos preparados para cualquier situación. Lee se levantó, caminó hacia la mesa y comenzó a buscar más documentos relacionados. Necesitamos planificar nuestros movimientos. Una vez que empecemos a acercarnos a esas personas, Tran-Son lo sabrá de inmediato. Debemos ser rápidos. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Dieppe, su voz llena de preocupación. Lee no respondió de inmediato, se quedó mirando los papeles sobre la mesa como si estuviera calculando todo en su mente. Podemos tener un par de días no más. Si él se da cuenta, no habrá tiempo para prepararse. James apretó su mano. Debemos actuar ahora. Dieppe no dijo nada, pero en su corazón una llama de determinación se encendió. No iba a dejar que el pasado siguiera acechando a James. No iba a permitir que Tran-Son los controlara. Lee los miró una vez más, luego dijo: Bien, empezaré a contactar a algunas personas que pueden ayudarnos. Ustedes deben estar listos. No podemos permitirnos ninguna vulnerabilidad. Dieppe asintió, luego miró a James, sus ojos llenos de decisión. Nos protegeremos mutuamente, ¿verdad? James la miró, sus ojos llenos de determinación. Sí. Nadie puede romper nuestra familia. Lee comenzó a recoger los documentos y a prepararse para irse. No los dejaré enfrentar esto solos. Lucharemos juntos. Cuando Lee se fue, Dieppe y James se quedaron en la habitación tranquila, pero ya no sentían el miedo que los había rodeado antes. En su lugar, había una sensación de preparación, una determinación inquebrantable. Ya no eran personas que huían, ahora eran guerreros dispuestos a luchar. Al día siguiente, Dieppe recibió una llamada. Todo estaba cambiando. Las reuniones y las investigaciones comenzaron a revelar nuevos detalles sobre Tran-Son. Todo parecía estar llevándolos a una conclusión que los tres no querían oír. Dieppe y James se encontraron en la sala de estar, sus ojos llenos de preocupación pero también de determinación. Necesitamos llegar al final de esto, dijo Dieppe con voz firme. No podemos dejar que siga vigilándonos. James tomó su mano y esta vez no había debilidad. Haremos todo lo necesario. Para proteger a nuestra familia nos enfrentaremos a él.
Ambos se miraron a los ojos y en ese momento no hizo falta decir nada más. Sabían que esta batalla no sería fácil, pero también sabían que no había nada más importante que su familia. El siguiente camino estaría lleno de pruebas. Los secretos sobre Transson empezarían a salir a la luz y cada uno de sus movimientos podría decidir el futuro de su familia. Pero nada podría detenerlos. Estaban listos para enfrentarlo todo por amor, por protección y por ellos mismos. Mientras James y Dieppe se preparaban para lo que venía, Lee ya había comenzado a contactar a personas que podían ayudarlos. Necesitaban toda la ayuda posible y sabían que aquellos que estaban de su lado también estaban en esta lucha. Ya no eran los que huían en la oscuridad. Habían encontrado la luz y ahora nunca volverían atrás. Menos de 24 horas después de la tensa conversación con Lee James y Dieppe, ya sentían la presión del tiempo de manera palpable. Cada segundo que pasaba parecía un latido crucial en sus vidas. Las llamadas ya se habían hecho, los primeros pasos del plan ya estaban trazados, pero en la mente de James una pregunta seguía dando vueltas. ¿Realmente Transson nos está vigilando o es solo una corazonada equivocada? Durante todo el día, Dieppe trató de mantenerse tranquila. No podía dejar que el miedo la dominara. Sabía que si ella se mostraba débil, James cargaría con esa preocupación. Sin embargo, la ansiedad seguía presente. Cada vez que escuchaba un ruido fuera de la ventana, se sobresaltaba. Cada vez que alguien se movía en un rincón de la casa, se tensaba. Mientras tanto, James mantenía su fachada de fortaleza, pero Dieppe sabía que por dentro no estaba siendo fácil para él tampoco. Dieppe, llamó James, su voz cálida pero con algo de preocupación. ¿Estás bien? Dieppe sonrió levemente tratando de disipar la tensión que sentía. No tienes que preocuparte. Estoy bien, solo un poco preocupada. James la miró, sus ojos reflejaban la preocupación y el cuidado que no podía ocultar. Tenemos que mantener la calma, todo estará bien. Recuerdas, ya hemos superado muchas pruebas. Ella asintió, pero las imágenes de Transson seguían rondando su mente. No podían hacer nada si él sabía todo sobre sus vidas. Ya no tenían libertad y ni siquiera sabían toda la magnitud de lo que Transson podría hacer. En ese momento el teléfono de Lee sonó, lo que desvió toda la atención hacia él. James y Dieppe se miraron, luego ambos se sentaron juntos esperando la respuesta de Lee. Cuando él colgó, su rostro ya no reflejaba la calma habitual. «Tenemos un gran problema», dijo en tono breve, su voz tensa. Dieppe sintió la tensión llenar el aire. «¿Qué pasa?» Lee miró a ambos, sus ojos fríos pero decididos. «Hemos ido demasiado lejos. Uno de los contactos que tenía con Transson ha sido asesinado. Su muerte muestra signos claros y parece un mensaje directo para nosotros». James apretó la mano de Dieppe, sus ojos entrecerrados como si tratara de controlar la ira que comenzaba a surgir. «¿Quién lo hizo? ¿Quién se atreve a atacar a los nuestros?» Lee miró a James, su voz suave pero grave. «No sabemos con certeza quién está detrás, pero podría ser alguien dentro de la organización de Transson. No solo mataron a esta persona, sino que nos dejaron un mensaje claro». Dieppe sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «¿Y ahora qué vamos a hacer?» Lee negó con la cabeza, su mirada preocupada. «Debemos actuar rápidamente. Transson no es alguien a quien se pueda ignorar. No nos permitirá vivir tranquilos. Si no actuamos, la muerte de esta persona será solo el comienzo». James miró a Lee, sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable. «No vamos a rendirnos. No dejaré que nadie dañe a mi familia». Lee asintió. «Exacto, pero debemos estar preparados para todo. Necesitamos asegurar la protección de Dieppe y del bebé que está esperando. Eso es lo más importante». Dieppe suspiró, sintiendo que su corazón se llenaba de peso. «¿Qué debemos hacer ahora?» Lee recobró su compostura mirando a ambos antes de hablar. «Continuaremos buscando a las personas que puedan ayudarnos.
Trabajaremos juntos para obtener más información sobre Trans-On, pero debemos ser más cuidadosos que nunca. Ahora cualquiera podría ser un objetivo. James y Dieppe asintieron sabiendo que solo quedaba un camino: enfrentarse a Trans-On. Sin importar que tenían que proteger a su familia, y harían todo lo necesario para evitar que el pasado se repitiera. Los días siguientes fueron cada vez más tensos. Lee continuó su investigación buscando a aquellos que pudieran tener información útil, mientras James y Dieppe comenzaban a organizar sus vidas preparándose para un futuro incierto. Ya no podían seguir viviendo con miedo, pero cuando las amenazas seguían acechando fuera de la puerta, cuando la sombra de Trans-On seguía rondando fuera de su casa, sabían que no había lugar seguro. Una semana después, cuando todo parecía estar al borde de la revelación, ocurrió un evento inesperado. La puerta de su casa se abrió de repente, y Lee entró sosteniendo un sobre. En él había un símbolo que James nunca podría olvidar: el símbolo de Trans-On. «Esto es lo que necesitamos saber», dijo Lee con voz grave, entregándole el sobre a James. James lo tomó, su mente llena de confusión. Al abrir el sobre, un simple trozo de papel dentro dejó a los tres en shock. Era un mensaje corto pero lleno de amenaza. «No permitiré que nadie me deje». El silencio llenó la habitación. Esta carta era la declaración de guerra final de Trans-On. Y James, Dieppe y Lee sabían que ya no tenían más tiempo. La batalla con Trans-On comenzaba ahora. James miró a Dieppe, sus ojos llenos de determinación. «No vamos a rendirnos, lo derrotaremos». Dieppe apretó su mano y en sus ojos había una fortaleza que nunca antes había sentido. «Nos protegeremos mutuamente y lucharemos». Lee los miró por un largo momento, luego dijo: «Prepárense. Esta batalla no será fácil, pero al menos ya no sentimos miedo. Lucharemos por la familia, por lo que más importa». Los tres sabían que esta lucha no era solo para sobrevivir, sino para recuperar el control. No podían permitir que Trans-On siguiera gobernando sus vidas. Ahora que se embarcaban en esta guerra, estaban listos para enfrentar cualquier peligro y no retrocederían.